Título 6 del espectro radioeléctrico. Artículo 105. Administración del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. La administración para el uso y aprovechamiento técnico de este recurso público estratégico la ejercerá el Estado central a través de la Autoridad de Telecomunicaciones. En ningún caso, la administración del espectro radioeléctrico implica realizar actividades de control sobre los contenidos de los medios de comunicación. Artículo 106. Distribución equitativa de frecuencias. Las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados y 34% para la operación de medios comunitarios. Esta distribución se alcanzará de forma progresiva y principalmente mediante 1. La asignación de las frecuencias todavía disponibles. 2. La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente y su posterior redistribución. 3. La reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas, jurídicas para su funcionamiento o fines para los que les fueron concesionadas y su posterior redistribución. 4. La distribución de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto por la ley. Y 5. La distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión. En todos estos casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo. Artículo 107. Reconocimiento por inversión y experiencia acumuladas. Las personas jurídicas o naturales concesionarias de las frecuencias de radio y televisión abierta, cuyo plazo expiró, podrán concursar para obtener o renovar su propia frecuencia u otra diferente respetando la distribución que haga la Autoridad de Telecomunicaciones para medios privados y comunitarios. A estas personas se les reconocerá un puntaje adicional equivalente al 20% de la puntuación total establecida en el correspondiente concurso como reconocimiento a la experiencia e inversión acumulada en la gestión de un medio de comunicación. Artículo 108. Modalidades para la adjudicación de concesiones. La adjudicación de concesiones o autorizaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación es potestad exclusiva de la Autoridad de Telecomunicaciones y se hará bajo las siguientes modalidades. 1. Adjudicación directa de autorización de frecuencias para los medios públicos. 2. Concurso público, abierto y transparente para la adjudicación de frecuencias para los medios privados y comunitarios. Artículo 109. Adjudicación directa. La adjudicación directa de autorización de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación social públicos se realizará previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Autoridad de Telecomunicaciones mediante el correspondiente reglamento que, sin perjuicio de otros requisitos, necesariamente incluirá la presentación de la planificación estratégica del medio de comunicación. En caso de que dos o más instituciones del sector público soliciten la autorización de una misma frecuencia, la adjudicación se definirá por el informe vinculante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, en el que, previo a la evaluación de la planificación estratégica de los respectivos medios de comunicación, se definirá a quién de ellos debe otorgarse la concesión de acuerdo con una priorización social, territorial e institucional. Artículo 110. Adjudicación por concurso para medios privados y comunitarios. La adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación social,
privados y comunitarios de radio y televisión de señal abierta se realizarán mediante concurso público, abierto y transparente, en el que podrán intervenir todas las personas naturales y jurídicas que no tengan inhabilidades o prohibiciones legales. Los requisitos, criterios de evaluación y formas de puntuación del concurso público serán definidos mediante reglamento por la Autoridad de Telecomunicaciones, teniendo en consideración las normas establecidas en la presente ley y la Ley de Telecomunicaciones, sin perjuicio de lo cual en todos los casos el solicitante deberá presentar: 1. El proyecto comunicacional con determinación del nombre de medio, tipo de medio, objetivos, lugar de instalación, cobertura, propuesta de programación e impacto social que proyecta generar. 2. El plan de gestión y sostenibilidad. Y 3. El estudio técnico. Realizado el concurso, se remitirá al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación los expedientes de hasta los 5 solicitantes mejor puntuados. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación volverá a revisar el plan de comunicación de cada uno de ellos y en base a su evaluación emitirá el informe vinculante para la adjudicación de la concesión, con la cual la Autoridad de Telecomunicaciones procederá a realizar los trámites administrativos para la correspondiente adjudicación. Artículo 111. Inhabilidades para concursar. Se prohíbe la participación en los concursos públicos de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones privadas y comunitarias de radio y televisión de señal abierta a las personas naturales o jurídicas postulantes que se hallen incursas en las siguientes circunstancias. 1. Quienes tengan relación de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y con la Autoridad de Telecomunicaciones. 2. Quienes estén asociados o tengan acciones o participaciones superiores al 6% del capital social en una empresa en la que también son socios cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación o la Autoridad de Telecomunicaciones. 3. Quienes personalmente se encuentren en mora o estén impedidos de contratar con instituciones, organismos y entidades del sector público. 4. Quienes tengan acciones o participaciones de una empresa que se encuentre en mora o esté impedida de contratar con instituciones, organismos y entidades del sector público. 5. Quienes personalmente o como accionistas de una empresa hayan sido concesionarios de una frecuencia de radio o televisión y se le haya revertido al Estado por las infracciones determinadas en la ley. Y 6. Las demás que establezcan la ley. Artículo 112. Terminación de la concesión de frecuencia. La concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta terminará por las siguientes causas. 1. Por vencimiento del plazo de la concesión. 2. A petición del concesionario. 3. Por extinción de la persona jurídica. 4. Por pérdida de la capacidad civil del concesionario o disolución de la sociedad concesionaria. 5. Por incumplimiento comprobado de las disposiciones que impiden la concentración de frecuencias y medios de comunicación. 6. Por hallarse incurso de manera comprobada en alguna inhabilidad o prohibición para concursar en los procesos de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta que no fue detectada oportunamente. 7. Por hallarse incurso de manera comprobada en la disposición que prohíbe la transferencia, arriendo o enajenación de la concesión. 8. Por incumplimientos técnicos o falta de pago de las obligaciones de la concesión. 9. Por incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional y 10. Por las demás causas establecidas en la ley.
La Autoridad de Telecomunicaciones, previo al debido proceso, resolverá la terminación de la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión. En el caso del numeral 9 de este artículo, será necesario contar previamente con un informe del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación para tales efectos. Artículo 113. Prohibición de concentración. Está prohibido que las personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. La Autoridad de Telecomunicaciones no podrá adjudicar más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional. Quien sea titular de una concesión de radio, ya sea en AM o FM, puede participar en los concursos públicos para la adjudicación de no más de una frecuencia de onda corta. En una misma provincia no podrá concesionarse una frecuencia para el funcionamiento de una matriz de radio o televisión a familiares directos de un concesionario con el que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Artículo 114. Concesiones para repetidoras de medios privados y comunitarios. Para fomentar la formación y permanencia de sistemas nacionales o regionales de radio y televisión privados y comunitarios, las personas naturales o jurídicas a quienes se ha adjudicado una concesión para el funcionamiento de una estación matriz de radio o televisión pueden participar en los concursos públicos organizados por la Autoridad de Telecomunicaciones y obtener frecuencias destinadas a funcionar exclusivamente como repetidoras de su estación matriz en otras provincias. Para favorecer el desarrollo de medios y contenidos locales, siempre que se concurse por la concesión de una frecuencia de radio o televisión, tendrán prioridad las solicitudes para el funcionamiento de estaciones matrices, las cuales recibirán una puntuación adicional equivalente al 20% de la puntuación total del concurso en relación a las solicitudes para el funcionamiento de estaciones repetidoras. Artículo 115. Autorizaciones para repetidoras de medios públicos nacionales. La Autoridad de Telecomunicaciones reservará del tercio de frecuencias asignadas a los medios públicos el número necesario de frecuencias para que operen las repetidoras de los medios públicos de alcance nacional. Artículo 116. Plazo de concesión. La concesión para el aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión se realizará por el plazo de 15 años y será renovable para el mismo concesionario por una vez, mediante concesión directa, debiendo para las posteriores renovaciones ganar el concurso organizado por la Autoridad de Telecomunicaciones. Artículo 117. Intransferibilidad de las concesiones. Las concesiones de frecuencias que sean adjudicadas a cualquier persona natural o jurídica para el funcionamiento de medios de comunicación no forman parte de su patrimonio y por lo tanto está prohibido todo acto que esté orientado a que otra persona natural o jurídica distinta disfrute o se beneficie del uso de dichas concesiones de frecuencias. Si alguna persona natural o jurídica, usando cualquier forma legal, pretende vender, revender, trasladar, transferir o alquilar las concesiones de frecuencias otorgadas en su favor por el Estado, tales transacciones serán nulas y no generan ningún derecho para quien supuestamente las adquiere. Por el contrario, esto será causa suficiente para que las concesiones queden inmediatamente revocadas y las frecuencias concesionadas vuelvan a la administración del Estado. Los propietarios de las acciones de la persona jurídica concesionaria no podrá transferir o ceder sus acciones sin la autorización previa y por escrito de la Autoridad de Telecomunicaciones. El beneficiario de la concesión deberá además
pagar una multa al Estado equivalente al 50% de todo lo que hubiese obtenido o pactado obtener por la supuesta venta, transferencia o alquiler de las frecuencias concesionadas, sin perjuicios ocasionados a los particulares que aparentemente adquieran derechos por estas transacciones ilegales. Artículo 118. Concesiones al sector comunitario. Dado que las concesiones de frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión comunitarias se otorgan a organizaciones con personería jurídica y sin finalidad de lucro, cuyos directorios cambian periódicamente, se establece que dicho cambio no afecta el derecho de concesión que la organización ha adquirido al ganar el correspondiente concurso público, ni puede interpretarse como una transferencia de la concesión de unas a otras personas. Artículo 119. Enlaces de programación. Para asegurar la comunicación intercultural y la integración nacional, los medios de comunicación podrán constituirse sin necesidad de autorización en redes eventuales o permanentes que libremente compartan una misma programación hasta por 2 horas diarias. Disposiciones transitorias. Primera, las instituciones y autoridades que deben designar miembros para el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación cumplirán esta obligación en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial. Segunda, los contratos privados relacionados con el uso y aprovechamiento de las frecuencias del espectro radioeléctrico de radio y televisión abierta, legítimamente celebrados de conformidad con las normas legales y constitucionales anteriores a la publicación de esta ley en el registro oficial, serán respetados hasta la terminación del plazo del contrato de concesión. Tercera, las personas que consten como concesionarios de frecuencias del servicio de radiodifusión sonora y de televisión abierta, en el plazo de 30 días a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, deberán presentar a la Autoridad de Telecomunicaciones una declaración juramentada en la que conste que la persona natural o jurídica concesionaria es quien utiliza la concesión y opera la estación autorizada por lo menos en los 2 últimos años. El incumplimiento a esta disposición dará lugar al inicio del proceso de reversión de la concesión de frecuencia por la Autoridad de Telecomunicaciones. Las declaraciones juramentadas serán entregadas por la Autoridad de Telecomunicaciones al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación en cuanto éste entre en funcionamiento. Cuarta, el registro de los medios de comunicación social ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación deberán cumplirse en un plazo no mayor a 180 días a partir de su conformación. Quinta, el Ministerio de Finanzas, en un plazo no mayor a 90 días desde la publicación de esta ley en el registro oficial, provisionará los recursos del presupuesto general del Estado para que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación pueda funcionar y transferirá dichos recursos una vez que los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación sean posesionados. Sexta, los medios de comunicación audiovisual deberán alcanzar de forma progresiva las obligaciones que se establecen para la producción nacional y producción nacional independiente en el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de esta ley, empezando en el 20% en el primer año, 40% en el segundo y 60% en el tercero. La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102 en el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de esta ley, empezando en el 20% en el primer año, 35% en el segundo año, 50% en el tercero. Séptima, los medios de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales que adoptaron la figura jurídica de empresa o corporaciones de derecho privado para obtener frecuencias de radio y televisión podrán convertirse en medios comunitarios en el plazo de hasta 180 días,
luego de expedida la correspondiente reglamentación por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación tiene un plazo no mayor a 60 días a partir de su conformación para expedir la reglamentación correspondiente. Octava. Dentro del plazo de hasta 180 días, contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, las personas naturales que son concesionarias de una frecuencia de radio o televisión de señal abierta podrán constituirse en una compañía mercantil o una persona jurídica sin finalidad de lucro, la cual, previa autorización de la autoridad competente, pasará a ser titular de dicha concesión de frecuencia en los términos y plazos previstos en el contrato original de concesión a nombre de la persona natural. Para tales efectos, la autoridad de telecomunicaciones elaborará el reglamento respectivo. Novena. Los trámites y procesos administrativos que se encuentren en conocimiento del CONATEL y la Superintendencia de Telecomunicaciones que tenga relación con las competencias del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación o de la Superintendencia de la Información y la Comunicación, establecidas en la presente ley, serán sustanciados y resueltos por el CONATEL y la Superintendencia de Telecomunicaciones hasta la conformación de dichas entidades. Una vez conformadas las entidades previstas en esta ley, se les remitirá todos los trámites y procesos administrativos que sean de su competencia. Décima. De conformidad con el informe presentado el 18 de mayo de 2009 por la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión, creada por disposición constitucional, las frecuencias de radio y televisión que no hayan sido otorgadas por autoridad competente, las que no han iniciado la operación en el plazo señalado en el contrato de concesión, las que no hayan pagado las tarifas de uso de concesión durante 6 meses consecutivos, las que se hayan arrendado por más de 2 años o transferido bajo cualquier modalidad el uso de la frecuencia a terceros, y las que han convertido estaciones repetidoras en matrices o viceversa, serán revertidas al Estado por la Autoridad de Telecomunicaciones, aplicando el debido proceso establecido en el reglamento que para estos efectos dicte la Autoridad de Telecomunicaciones. Undécima. A efectos de avanzar progresivamente en la redistribución de las frecuencias de radio y televisión de señal abierta, las estaciones de radio y televisión cuya concesión de frecuencia se extinga dentro del plazo de 1 año contado desde la publicación de la Ley Orgánica de Comunicación en el registro oficial, quedarán prorrogadas hasta la fecha en que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establezca el procedimiento para optar por una nueva concesión. Dicha prórroga no podrá ser mayor a 1 año contado desde la publicación de esta ley en el registro oficial. Duodécima. Las concesiones de radio y televisión abierta que han sido otorgadas a personas jurídicas de derecho público para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión continuarán funcionando hasta que se cumpla el plazo establecido en el respectivo contrato de concesión. En lo futuro, se someterán a las reglas establecidas para la conformación de medios públicos establecidas en esta ley. 13ª. La publicación que hasta la fecha en que se publique esta ley en el registro oficial haya sido producida y difundida en los medios de comunicación en el territorio ecuatoriano, que no cumpla las reglas para la producción de publicidad establecidas en esta ley, podrá seguirse difundiendo hasta por un plazo de 1 año. Una vez promulgada la Ley Orgánica de Comunicación, se establece el plazo de 30 días para que productores y medios de comunicación cumplan con las normas establecidas para la producción y difusión de publicidad en el territorio ecuatoriano. 14ª. En caso de fallecimiento de una persona natural, concesionaria de una frecuencia de radio o televisión de señal abierta, él o la cónyuge y sus herederos continuarán haciendo uso de los derechos de concesión hasta que finalice el plazo de la misma. Si estas personas quieren participar en el concurso para renovar la concesión de la frecuencia, se constituirán
en una persona jurídica en un plazo de hasta 180 días y recibirán el beneficio del 20% del puntaje total al que hace referencia el artículo 105 de esta ley. 15. Los medios de comunicación incluirán en su programación o ediciones contenidos en las lenguas de relación intercultural en un porcentaje de al menos el 5% de su programación en un plazo de un año, contado a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial. 16. Quienes estén trabajando en medios de comunicación social o entidades públicas tienen plazo de 6 años para cumplir las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 42 de esta ley. Los medios de comunicación y las entidades públicas otorgarán las facilidades de horario y de cualquier otra índole que se requieran para tal efecto. 17. Las concesiones entregadas a organizaciones religiosas y que constan como públicas o privadas podrán transformarse en concesiones comunitarias sin fines de lucro. Dentro de estas organizaciones, las personas jurídicas que sean concesionarias de más de una matriz, a partir de la fecha en que esta ley sea publicada en el registro oficial y hasta que terminen los contratos de concesión suscritos anteriormente a la entrada en vigencia de esta ley, podrán solicitar al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación que las frecuencias que corresponden a la o las matrices sean asignadas a entidades que tengan o obtengan personería jurídica y pertenezcan a la misma familia religiosa que las estaba operando, siempre que estas frecuencias sean destinadas por la organización religiosa al funcionamiento de medios de comunicación locales o provinciales. 18. A efectos de canalizar la prohibición establecida en el inicio final del artículo 6 de esta ley, los medios de comunicación de carácter nacional que pertenezcan a organizaciones o compañías extranjeras que tengan accionistas o socios extranjeros y aquellas personas jurídicas extranjeras que se hayan domiciliado en el Ecuador para gestionar medios de comunicación social de carácter nacional, aplicarán, dependiendo de su situación, el siguiente procedimiento. 1. Los accionistas, socios o propietarios extranjeros de los medios de comunicación social de carácter nacional, ya sean personas naturales o jurídicas que no residan legalmente en el territorio ecuatoriano, tendrán que enajenar la totalidad de sus acciones, participaciones o equivalentes a personas naturales o jurídicas que residan legalmente en el Ecuador. 2. Las compañías extranjeras que únicamente se encuentran domiciliadas en el Ecuador y a cuyo cargo esté la gestión de un medio de comunicación social de carácter nacional deberán transferir el patrimonio del medio de comunicación a personas naturales o jurídicas ecuatorianas o personas naturales extranjeras que residan legalmente en el país, con la correspondiente autorización de la Autoridad de Telecomunicaciones cuando se trate de medios audiovisuales que sean concesionarios de una o más frecuencias de radio o televisión. El plazo para ajustarse a esta norma es de 2 años contados a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial. En caso de que se incumpla con esta disposición transitoria, la autoridad competente aplicará las siguientes medidas según el caso. Las compañías ecuatorianas se encontrarán en causal de disolución de pleno derecho y seguirán el procedimiento establecido en el artículo 367 y siguientes de la Ley de Compañías. El Estado ecuatoriano procederá a cancelar el permiso de operación concedido a la compañía extranjera siguiendo el procedimiento contemplado en los artículos 406 al 410 de la Ley de Compañías. 19. Las compañías que tengan a su cargo la gestión de medios de comunicación social en las que el Estado, a través de las instituciones definidas en el artículo 225 de la Constitución de la República, sea accionista mayoritario, adoptarán en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, cualquiera de las figuras jurídicas establecidas en la presente ley
para la conformación de medios de comunicación públicos o empresas públicas de comunicación. Los accionistas o socios privados minoritarios de compañías que tengan a su cargo medios de comunicación deberán enajenar de forma obligatoria su porción del capital social a favor de los accionistas o socios estatales que tienen la mayoría del paquete accionario o de las participaciones. Si dicha venta no se concreta por voluntad de las partes en el plazo establecido en el inciso anterior, la titularidad de las acciones o participaciones en cuestión pasará a un fideicomiso constituido por la Superintendencia de Compañías y administrado por la Corporación Financiera Nacional, previa resolución de incautación de dicho organismo de control, en un plazo adicional de hasta 120 días. Un perito designado por la Superintendencia de Compañías fijará el justo precio de las acciones o participaciones transferidas al fideicomiso, precio que deberá ser cancelado al fideicomiso por parte de los accionistas mayoritarios. Una vez cumplido lo anterior, el fideicomiso transferirá la titularidad de las acciones o participaciones a los accionistas estatales mayoritarios y entregará a los antiguos accionistas privados minoritarios los fondos recibidos por su justo precio. Se exceptúan de esta disposición las compañías cuyo paquete accionario ha sido incautado por el Estado ecuatoriano con posterioridad al año 2007 y que se encuentren en proceso de venta. 20. El número de nuevas frecuencias y señales de radio y televisión que se obtengan de la transición de la tecnología analógica a la digital será administrado por el Estado. 21. Todas las concesiones de frecuencias que hayan sido obtenidas ilegalmente volverán a la administración de la Autoridad de Telecomunicaciones una vez que ésta haya realizado el debido proceso. En todos los casos en que se declare judicialmente la ilegalidad de una concesión, el Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, reclamará obligatoriamente la reparación integral de los daños causados y la devolución al Estado de todos los beneficios económicos generados por el usufructo de una concesión ilegalmente obtenida. El incumplimiento de esta obligación será causal de juicio político de la o el Procurador General del Estado. Los terceros afectados por las transacciones ilegales realizadas con frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión podrán reclamar por la vía judicial a quienes los perjudicaron. 22. Todas las personas que recibieron frecuencias de forma ilegal hasta la entrada en vigencia de esta ley podrán devolverlas voluntariamente al Estado en el plazo de 6 meses. En estos casos, el Estado se abstendrá de reclamar reparación alguna ni devolución de los beneficios obtenidos por los concesionarios. Esta exención no afecta al derecho de terceros para formular los reclamos judiciales que consideren convenientes. 23. Hasta la fecha en que se conformen los consejos nacionales de igualdad, el o la presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia actuará temporalmente en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Una vez que sean conformados los Consejos Nacionales de Igualdad, sus titulares elegirán su representante al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación en un plazo no mayor de 30 días. 24. Las atribuciones y funciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión para el CONARTEL que no haya sido expresamente atribuidas por esta ley al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación o a la Superintendencia de la Información y Comunicación serán asumidas y ejercidas en los términos establecidos en el Decreto Ejecutivo número 8 del 13 de agosto de 2009 por el CONATEL hasta la expedición de una nueva ley de telecomunicaciones o una reforma de este cuerpo legal, por medio de la cual se legisle permanentemente sobre la administración estatal de las frecuencias del espectro radioeléctrico destinado a los servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción. Disposición final. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, a los 14 días del mes de junio de 2013. Firma Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta. Doctora Lidia Rivas, secretaria general. Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 21 de junio de 2013. Sanciónese y promúlguese. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República. Doctor Alexis Mera Hiller, secretario nacional jurídico.